Vamos a leer un pasaje de la palabra muy conocido. Este pasaje, hermanos, es muy, pero muy conocido. Mateo, busqué el Evangelio de Mateo y vamos a leer el capítulo 13. En el capítulo 13 están las famosas parábolas del Señor. De una de esas parábolas yo voy a sacar un estudio. Vamos a sacar un estudio para edificación de la iglesia. Gloria a Dios. 13 y busque el verso 33. Comienzo este estudio el 13 de agosto. Vamos a ver hasta dónde lo podemos dejar ahora. Luego, si el Señor lo permite, vamos a continuar. Dice el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa era, ¿verdad? Puede sentar. No. Antes que se sienta, hagamos una oración que nos dé sabiduría el Señor, a mí como pastor y a usted como oyente, como exponente y usted como oyente. Padre, quiero, Señor, en esta hora implorar que tu Santo Espíritu nos asista en esta enseñanza que vamos a empezar. Como exponente me pongo en tus manos y los oyentes los pongo en tus manos. Abrimos nuestro corazón, Señor, para oír tu palabra, para aprender de ella. Pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, muy amable. Quiero, hermanos, de esta parábola sacar un estudio que sirva para edificación de la iglesia del Señor. A este estudio, hermanos, que yo voy a empezar ahora, yo lo he titulado Una iglesia leudante. Esta parábola, hermanos, que ahora hemos leído, es conocida como la parábola de la levadura. Así dice la Reina Valera, la levadura. Pero también es conocida, hermanos, como la mujer y la levadura. Así como la tenemos en la Biblia, como la Reina Valera la ha titulado la levadura, pero también, hermano, es conocida como la mujer y la levadura. Ahora, esta parábola, hermanos, tiene demasiadas interpretaciones, tiene infinidad de interpretaciones. Tanto es así, hermanos, que me atrevo yo a decir que todas las interpretaciones que hay pueden agruparse en 2 categorías.
Cada predicador, cada escritor de algún libro, hermanos, sobre las parábolas, le da pues su propia interpretación. Todas estas interpretaciones que hay se pueden agrupar en dos categorías. La primera categoría, hermanos, es la categoría positiva. ¿Por qué se le llama, hermano, categoría positiva? Porque interpretan la parábola que acabamos de leer de manera positiva. O sea, que creen, hermanos, que Jesús estaba enseñando algo positivo cuando habló de esta mujer y de la levadura y de la harina. Entonces, este grupo de enseñadores, este grupo de predicadores, hermanos, consideran que cuando Jesús enseñó la parábola de la levadura, consideran que él estaba transmitiendo, hermanos, un mensaje positivo, un mensaje bueno, un mensaje, hermanos, que hablaba del crecimiento del reino de Dios que habría de venir en el futuro. Entonces, estos predicadores o estos enseñadores o el grupo hermano, consideran que cuando Cristo enseñó la parábola de la mujer con la levadura, consideran que el Señor estaba transmitiendo un mensaje positivo para la iglesia del Señor. Creen, hermanos, que estaba hablando del avance del reino. Creen que Jesús, hermanos, estaba hablando del crecimiento que habría de tener el reino en tiempo futuro. Y yo creo, hermano, que el crecimiento del reino se ha visto porque el evangelio se va expandiendo, hermanos, por todas las regiones. El evangelio se va expandiendo por todos los rincones del planeta Tierra, y yo creo que eso es positivo, hermanos, que el evangelio se vaya extendiendo. Tanto es así que ha llegado a los lugares donde nunca se imaginó que iba a llegar el evangelio. Ahora el evangelio, hermanos, o el mensaje del evangelio está en todas partes del mundo. Entonces hay un grupo de personas que consideran, hermano, que cuando Jesús predicó esta parábola hablaba de algo positivo. Pero luego, hermanos, tenemos la segunda categoría, que yo le he titulado, esto yo lo he hecho, esto yo le he titulado la categoría negativa. ¿Por qué la categoría negativa? Porque creen, hermanos, estos intérpretes creen que la parábola habla de alguna forma negativa. O sea, que para ellos, hermanos, Jesús está haciendo referencia a la corrupción que habría de venir dentro de las iglesias. Usted sabe que parte de eso es verdad, que lamentablemente en las iglesias hay corrupción introducida a escondidas, por decirlo así, hermano, por personas que no aman la iglesia del Señor, sino que lo único que quieren es destruirla. Entonces, hermano, mucha gente cree que cuando Jesús predicó la parábola de la levadura, hablaba, hermano, de algo negativo, estaba haciendo referencia a algo negativo, a algo que habría de venir, que sería la corrupción adentro de las iglesias del Señor. Entonces, hermano, toda esta parábola, aunque es pequeña en cantidad de versículos, porque solamente es uno, aunque no lo parezca, contiene, hermano, una enseñanza profunda para la iglesia del Señor. Entonces, en estas dos categorías es que nosotros como iglesia nos inclinamos. Nosotros nos inclinamos en una de estas dos. Nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, nos inclinamos en la interpretación positiva. Nosotros nos inclinamos
que Jesús estaba hablando o estaba enseñando, hermano, no cosas negativas, sino que el Señor estaba hablando de cosas gloriosas acerca del reino de Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermanos, no nos colocamos en la posición negativa. Para nosotros no es, hermanos, que Jesús estuviera enseñando cosas negativas. No es que Jesús estuviera hablando de la corrupción que habría de venir, que hay dentro de las iglesias corrupción. La hay, hermano, y hay que combatirla. Porque la corrupción se debe de combatir dentro de las iglesias, aunque la gente se moleste, aunque la gente se enoje. Hermano, la corrupción se debe de combatir. Pero mire, hermano, pero para mí Jesús no está hablando de algo corrupto. Jesús no está hablando en esta parábola de la corrupción dentro del reino. No, para mí Jesús, cuando predicó la parábola de la levadura, para mí el Señor estaba enseñando cosas gloriosas, cosas positivas. Hablaría de la verdad gloriosa del reino del Todopoderoso, amados hermanos. Cuando el Señor predicó esta parábola, no hablaba de algo negativo, hablaba de algo positivo. Y eso es, hermano, eso es lo que yo le quiero enseñar, que esta parábola nos transmite algo positivo, nos transmite una bendición grande. Tal vez ahorita no la vemos, pero ya va a ver cuando descubramos a lo que Jesús estaba haciendo referencia. Usted va a entender que usted no es cualquier persona, que usted vale mucho, que usted, el Señor, ha depositado cosas gloriosas en su corazón. Amados hermanos, tenga cuidado también, tenga cuidado con la corrupción, que es verdad, ha llegado a niveles espantosos en las iglesias, hermanos. Y sabe que la corrupción son mismos cristianos quienes la introducen. Son mismos hermanos que tratan de arruinar las iglesias. Reprendo al diablo en esta noche. Cuando muchos cristianos, en vez de beneficiar la iglesia, en vez de ayudar a la iglesia, en vez de ser de positividad para la iglesia, destruyen la congregación, amados hermanos. Hay que combatir eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, para mí y para la iglesia de Dios mundial, el Señor no está hablando cosas negativas. El Señor está hablando cosas positivas, verdades gloriosas, y las vamos a ver. Ahora surge una pregunta, hermano: ¿cuál cree usted? Y formúlesela usted, piensa un momento, hermano, ¿cuál cree usted que es la razón por la que Jesús enseñaba parábolas? Porque usted mira que la Biblia tiene muchas parábolas. Dicen los estudiosos que hay un aproximado de 44 parábolas predicadas solo por Jesús. Algunos creen que hay más. Tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermanos, todos estos evangelios, estos 4, tienen infinidad de parábolas que salieron de los mismísimos labios de Jesús de Nazaret. Algunos han contabilizado algunas 44. Pero ¿cuál cree que es la razón por la que Jesús enseñaba en parábola? Y aunque parezca raro, el Antiguo Testamento lo contesta. Vamos al Salmo 78, verso 2. ¿Por qué Jesús, hermano, hablaba en parábolas? Salmo 78, verso 2. ¿Cómo dice? Abriré mi boca en Oiga, abriré mi boca en proverbios. Ajá. Hablaré cosas escondidas. Hablaré cosas escondidas. Desde tiempos antiguos. Entonces, ¿por qué Jesús predicaba, enseñaba por parábola? Para cumplir
la profecía del Salmo 78, verso 2, que cuando Él viniera, abriría su boca en proverbios, que vendría siendo la misma palabra. Oiga esto, hermano, la misma palabra que se usa para proverbios es la misma palabra que se usa para parábola. La palabra en el Antiguo Testamento en hebreo es machal, que es la misma palabra para hablar de un proverbio, para hablar de un dicho y para hablar de una parábola. Es lo mismo. Entonces dice el Señor en la profecía del Salmo 78, abriré mi boca con proverbios. O sea, en otras palabras, abriré mi boca por parábolas, que el Señor vendría a esta tierra y predicaría abiertamente, sí, pero también hablaría a través de las parábolas. Ahora, ¿sabe cuál es la segunda razón por la que el Señor hablaba en parábola? La misma Biblia lo da. Vaya al capítulo 13 de Mateo y leamos el verso 10 en adelante. Y aquí, hermano, aquí lo siento mucho con lo que le voy a decir, pero esta es una verdad que no la puedo negar. Porque hay gente, hermano, que sale ofendida con las palabras que uno dice, pero no son las palabras de uno, es la palabra del Señor. Si no entiende algo, hay que preocuparse, hermano, hay que preocuparse mucho, porque oiga lo que dice Mateo 13:10, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, le dicen los apóstoles, ¿y por qué hablas por parábola? ¿Por qué enseñas por parábola? Y oiga lo que dice el maestro. ¿Cómo dice, hermano César? Él respondiendo le dijo, oiga, porque a vosotros, oiga, os he dado a saber los misterios de qué, del reino de los cielos. Y como dice, mas a ellos no. O sea que, ¿por qué hablaba el Señor en parábola según eso, hermano? ¿Por qué? Porque a unos les había revelado la palabra y a otros se las había escondido, hermano. Y eso es tremendo, porque hay gente, hermano, que no entiende el mensaje de la palabra. Hay gente, hermano, que en vez de predicar una palabra que edifique, que exhorte, que consuele, en vez de predicar, hacen una chonguenga de la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque le falta revelación, porque le falta conocimiento, porque no entiende la bendita palabra de Dios revelada de parte del Señor. Me gusta que dice, es que a ustedes, le dicen los apóstoles, es que a ustedes yo les he dado a conocer los misterios y a ellos no. Usted debe de gozarse, debe de alegrarse, porque los misterios, hermanos amados, los misterios del reino de Dios se nos han sido revelados, y ahora nosotros los entendemos, amados hermanos. Mire, hermano, qué duro es que hay gente que lleva años leyendo la palabra y no entienden ni jota, entienden nada. Cuando agarran un verso de la Biblia y vienen a predicar, leen Juan 3:16 y hablan del arrepentimiento. Qué duro es eso, ¿verdad, hermano? Por eso cuando uno va a predicar, y se lo digo por testimonio vivo, he ido a predicar a iglesias que no son de nuestra misión, y la gente cuando se les predica palabras reveladas, cuando se les predica el mensaje profético, la gente queda en la luna, hermano. ¿Y qué dijo? ¿Y eso qué es? Pero no lo es, los hermanos de la Iglesia de Dios Mundial quedan así. Que no entienden. Porque a ellos, ¿qué dijo el Señor? A ellos no les he dado a conocer. ¿Cuántos son amigos del Señor? ¿No sabía usted que el Señor dijo, ya no os llamaré siervo? ¿Qué nos va a llamar? Amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas el amigo sabe lo que su Señor
hace y dice. Den buen aplauso al Señor por eso, amados hermanos. Por eso, mi hermano, por eso las parábolas, oiga bien esto, las parábolas esconden y revelan. Oiga esto, las parábolas esconden y revelan. Esconden para uno y revelan para otros. Eso hacen las parábolas. Y es prácticamente, hermano, un juicio de Dios. Esconderle el mensaje a alguien que no lo entienda, que no lo comprenda. Por eso, hermano, hay que preocuparse día con día por entender el conocimiento de Dios. Ahora, Jesús, hermano, enseñó muchas parábolas. Los evangelios están llenos de estas figuras retóricas, porque las parábolas se conocen como figuras retóricas. ¿Qué es una parábola? Eso es. Parábola es una verdad comparada. Pero lo voy a definir un poquito más amplio. El término parábola viene del griego parabole, con tilde en la E. Parabole, que significa poner al lado de, para hacer una comparación. Eso es una parábola. Poner al lado de, para hacer una comparación. Y usted sabe que el Señor hizo muchas comparaciones. Entre ellas, la más conocida de todos, la parábola del sembrador. El Señor, cuando habló de la parábola del sembrador, dijo: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Quiere que le diga algo? Esa es una realidad. Eso no, el Señor, yo me imagino que cuando el Señor habló de la parábola del sembrador, me imagino yo, hermano, que hasta alguien estaba sembrando ya. Eso era algo cotidiano, que ellos lo conocían bien. Pero usó a aquel hombre para ponerlo a un lado y compararlo con algo que hacía él como predicador y que hacen los predicadores. Esa es una parábola. Comparar a alguien o comparar algo con alguien. Claro, todas las parábolas tienen un significado, tienen un porqué. El Señor las comparaba. El caso que le mencioné, el caso del sembrador, usted ve que el sembrador era un hombre normal que andaba a su bolsa y sembraba regado. Ellos no sembraban como siembran los modernos. Ellos sembraban así, tiradas así en la semilla. Entonces esto, hermano, esto es una parábola. Mire, hermano, tomar algo cotidiano y compararlo con otra cosa. Esa es una parábola. Sacar una enseñanza, sacar una verdad profunda de esa comparación. Y las parábolas de Jesús, hermano, eran tomadas de la vida cotidiana. De la vida cotidiana eran tomadas. Del común del pueblo. Lo que el pueblo realizaba cotidianamente, de ahí las tomaba el Señor. Por ejemplo, en el caso que leímos, que era la mujer de la levadura, usted no crea que esta es una invención. Cuando le leo la parábola, dice así, mire, hablando de que el Señor tomaba las parábolas de las cosas cotidianas de los israelitas, de la vida de ellos. Oiga lo que dice. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Eso era lo normal del pueblo. ¿Sabe qué hacían las mujeres? No hacían tortillas como la hacen aquí las mujeres. Bueno, las que pueden. No hacen tortillas. No, porque no todas pueden hacer tortillas. Hay mujeres que riguas hacen en vez de tortillas.
Y de lo cotidiano era, oiga esto, lo cotidiano era, hermanos, era ver a una mujer agarrar harina, echarle agua a la harina, amasarla, agarrar la levadura, meter la levadura en la harina, amasarla nuevamente y hacer el pan. Eso era lo normal. Si eso es lo que el Señor está diciendo. Oiga lo que dice el Señor: una mujer semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pero oiga, eso era lo normal del pueblo, era lo común de las mujeres. Era como decir, están echando tortillas. Ellos hacían pan como echar tortillas, porque ellos no comían tortillas. Es más, quizás ni existía el maíz, o a ver si ya existía. Pero eso era lo cotidiano. O sea que yo me imagino, hermano, que cuando Jesús cuenta esta parábola de la mujer, la harina y la levadura, yo me imagino, hermano, que incluso tuvo que haber visto a María hacer eso, porque eso lo hacían todas las mujeres de los hogares, las mujeres casadas de los hogares, no las mujeres casadas de los hogares. Eso hacían, hacer harina, hacer pan, agarrar harina, tomarla con levadura, echarle la levadura, echarle agua, y amasaban y hacían una masa, y esa masa era una masa leudada. Entonces, cuando las personas oyeron que el reino de los cielos, yo me imagino, hermano, a Jesús, a mi maestro, hablando, cuando él dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. La gente dice, ya sé qué es. Ya me acordé, mi mamá en la mañana estaba haciendo pan para que comiéramos todo. Y toda la gente, hermano, toda la gente entendía eso. Eso era algo cotidiano. Es como usted ha oído la parábola del trigo y la cizaña. Eso era algo normal también. Nosotros nos espantamos porque vemos cizaña espiritualmente dentro de las iglesias, porque hay bastante cizaña dentro de las iglesias. Pero eso era, ¿sabía usted, hermano, que en la vida cotidiana del pueblo de Israel tener cizaña era algo normal? Algo natural, había cizaña normal. O sea, ver cizaña era normal. Por eso, hermano, yo le digo, las parábolas del Señor eran tomadas de hechos cotidianos. ¿Ha oído usted la perla de gran precio? Del hombre que salió a comprar y era un buen mercader y compró una perla de gran precio. O el tesoro escondido. Ahí usted la puede ver toda. De la red, que dice que tiraron la red y sacaron toda clase de peces. Si será lo normal, hermano. No sé si les queda claro. O sea, las parábolas, hermano, las parábolas de Jesús son de hechos cotidianos. Por eso las parábolas de Jesús no son ficticias. Ficticio es algo inventado. No, es algo natural, es algo normal. ¿Cuántas parábolas contó el Señor? Dijo el Señor hace un día, mire, había una viuda y un juez injusto. Y la viuda llegaba y le tocaba y le decía, hazme justicia. Eso era lo común del pueblo. Los jueces de Israel, en vez de ser gente, hermano, que apoyaran a la viuda, ahí las dejaban. Porque como no les podía pagar, ahí las dejaban. Eso era natural, hermano. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, el pueblo de Israel había oído, verdad? O había visto, hermano, a una mujer agarrando levadura, echando harina, amasándola, fermentándola? Eso no era algo normal. ¿Sabe lo que ellos tenían que buscar? ¿Qué les quería decir Jesús? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué nos quería decir Jesús? Imaginen que Jesús se para, analicemos a Jesús. Jesús se para y les dice, mírenme,
El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la echó en 3 medidas de harina y la amasó hasta que todo fue leudado. Y el Señor ahí se quedó, ya no dijo nada. ¿Qué habrán dicho los judíos? No habrán dicho los judíos, pues viendo lo que vemos todos los días, don Jesús. Mire, don Jesús, si eso lo vemos todos los días. No, si eso mi mamá lo hace todos los días. Es que ellos no tenían que haber visto el hecho, hermano, de que eso era algo cotidiano. Lo que ellos tienen que preguntarse y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es: ¿qué nos quiere decir el Señor? Eso es. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Que una mujer toma levadura, que una mujer pone en la harina, y hasta dice la cantidad, porque dice 3 medidas de harina. No dice solo harina, sino que menciona la cantidad. ¿Cuál cree usted, hermano, que es el mensaje que está allí? Porque no creo yo que eso. Si la pusiéramos en lo moderno sería: miren, ve, el reino de los cielos es semejante a una mujer que coció maíz, lo lavó, lo llevó al molino e hizo unas tortillas bonitas. ¿Qué? Para ellos eso era algo cotidiano. Pero ¿cuál es el mensaje que está detrás de eso? ¿Cómo? Ir a vender el evangelio. Ir a vender el evangelio, creo que es el hermano. Ir a vender el evangelio, pero ahí perjudica porque el evangelio no se vende. No, pues sí, pero tomándolo así. Entonces está desde el punto de vista negativo. ¿Qué quiere decir el Señor, hermano, con amasar harina, levadura? Hacer el mensaje. Oye, aquí vamos, si vamos así, vamos a inventar, ¿no? Es que algo tiene que ver. No sé si no sé si me he explicado hasta este momento. Sí, amén. Va. Entonces, eso es algo cotidiano. Ellos no tenían que ver solamente el hecho de que había una mujer haciendo pan. No. Es que hay detrás de eso. Aquí se dificulta algo. Resulta, hermanos, que los estudiosos, un buen segmento de los estudiosos, consideran que la levadura es símbolo de pecado. Y en parte la Biblia lo dice. ¿Sí o no? En parte la Biblia lo dice. Que la levadura es símbolo de pecado. Y entonces viene la gente, vienen los escritores y dicen ellos: bueno, entonces, si la levadura es símbolo de pecado, esta mujer a la harina le está introduciendo pecado. Según ellos. No por eso, según ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? Déjenme explicarle. Esto es algo técnico, pero necesito explicárselo. Miren, hermano, la Biblia contiene muchas figuras retóricas. Las figuras retóricas son figuras literarias que la Biblia contiene. El mensaje de la Biblia es tan profundo, hermano, o la Biblia es tan hermosa, que ella contiene infinidad de figuras retóricas, infinidad. Solamente le voy a mencionar unas cuantas. La Biblia tiene una figura retórica que se llama símil, que es hacer una comparación. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el salmista dice: como el siervo, ¿cómo dice? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Ahí viene el símil. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Con qué se está comparando el alma? Con un animal.
¿Es animal la persona? Bueno, a veces te porta como animal, pero no es animal. Pero oiga, esa es una figura. Se le llama figura retórica, símil. Como el siervo brahman. No es que nosotros seamos animales, no es que nosotros seamos siervos. Nos está comparando con un siervo. Y aquí tengo la oportunidad de decírselo. ¿Sabe por qué nos compara con un siervo? Con un venado. Porque los siervos no toman agua en cualquier lugar. ¿Sabe que el siervo, para poder tomar agua, se tiene que reflejar la figura de él en el agua? Esto quiere decir que el agua tiene que estar cristalina. Por eso nos compara a nosotros. Porque nosotros no bebemos agua de cualquiera, ¿verdad? ¿Aló? Pero ¿sabe cómo se le llama a esa figura retórica? Se le llama símil. Símil se le llama. Que es comparar algo con otra cosa. Y la Biblia está llena de símil. Hay otras figuras, hay muchas más, pero los voy a aburrir más de lo que ya los tengo. Pero hay una más que la voy a mencionar. Hay una figura retórica en la Biblia que se llama hipérbole. Así se le llama hipérbole. ¿Y sabe qué es una hipérbole? Eso lo tendrían que saber los que fueron a estudiar. Bueno, los que fueron a estudiar, ¿verdad? Los que no iban de noche. Porque eso lo enseñan en la escuela. Las figuras, ahorita a la Zaira creo que le están dejando figuras retóricas como la leyenda, el cuento, cosas literarias. La hipérbole es una exageración. Y va a sonar raro, pero es la realidad. La Biblia tiene exageraciones. Suena raro, ¿verdad? Pero la Biblia tiene exageración y no estoy inventando. Y lo bueno es que lo estoy grabando para que no digan, el pastor dijo que la Biblia es exagerada. Yo no dije que la Biblia es exagerada. Yo dije que hay una figura retórica que se le conoce como hipérbole, que es una exageración. Le voy a poner algunos casos para que lo entienda. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Usted cree que eso es verdad? Usted llorando puede inundar toda la cama. ¿Cómo se le llama eso? Ese es exagerar. Lo que hace referencia es que el dolor es tan intenso y el llanto es tan constante que él cree que va a inundar. Hermano, será que dale unas 2 gotas. Si tiene, si no tiene, peor todavía. Por lo menos la Zaira creo que ya no tiene. De tanto que llora. Pero ¿sabe cómo se le llama eso, hermano? Se le llama exageración, hipérbole, figura retórica, literaria, hipérbole, que es una exageración. Le pongo otra. El Señor mandó 2 espías a recorrer la tierra, a reconocer la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Los 2 espías. Y con el informe, ellos dijeron estas palabras: vimos allí a los hijos de Aná. Hasta ahí estamos bien. Y dice esta expresión: y vimos las murallas de la ciudad que llegaban hasta el cielo. ¿Usted cree que eso es verdad? No, eso no. No hay muralla que llegue al cielo. Pero es una exageración que nos da a entender que las murallas eran exageradamente altas. Le menciono otra figura llamada hipérbole. Hipócrita. No, esa no es figura. Ahí comienza el texto. No, pero hipócrita. ¿Cómo puede sacar
la paja del ojo de tu hermano, teniendo tú una viga. Yo le pregunto a usted le cabe una viga en el ojo? ¿Cómo se llama una viga aquí? Con que no la puede ni con el ojo, hermano. Pero sabe que a eso se le llama figuras retóricas, literarias, que sirven. Claro, no es que Jesús las dijo solo por decirlas. Es lo que estaba diciendo es, ¿cómo tú puedes estar tratando de corregir a alguien cuando tú eres peor que el otro? Mire, hermano, un consejito, ya que tengo la oportunidad, deje de andar corrigiendo a otro, corrígase usted. No vea usted que hay gente que sueña, hay gente que Dios le muestra, pero solo para otro y nunca para ellos. Dios me mostró para el hermano que le iba a matar un rayo, porque no lo sueña para él. Sí, no vea usted que la gente toda la vida tiene profecías para otro, tienen sueños para otro. Dios les habló para otro, a ellos nunca les habla. Por eso no cambia. Pero ¿sabe cómo se le llama a esa figura? Se le llaman figuras retóricas y están en la Biblia. Las únicas que no hay son leyendas. La Biblia no tiene leyenda, porque la leyenda es un hecho ficticio y la Biblia no tiene hecho. Es más, hay una ya no tendría que estar hablando de la figura retórica, pero yo necesito enseñarles una escuela para el alma. Es más, hermano, hay una figura retórica, oiga esto, que se llama antropomorfismo. ¿Así se llama? Antropomorfismo. Antropo es la palabra que se usa para hombre. Antropomorfismo. ¿Y sabe qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo es atribuirle miembros corporales físicos a Dios que no tiene. Nosotros decimos la mano de Dios, pero Él no tiene mano. El dedo de Dios, pero Él no tiene dedo. Las alas, estamos escondidos bajo sus alas, pero Él no tiene alas. ¿Cómo se le llama esa figura? Antropomorfismo. Por eso yo siempre les recomiendo que traigan cuadernos, no traen nada. Antropomorfismo, que son figuras literarias y es atribuirles a Dios. ¿Sabían ustedes que Dios es espíritu? Entonces no tiene mano. ¿Y por qué la Biblia dice la mano de Dios? ¡Ay, está mintiendo, pastor! Y rasga la investidura. Si la Biblia habla de que tiene mano. Sí, la Biblia habla de que tiene mano. Pero eso sirve para que nosotros le entendamos. Para que nosotros le comprendamos. Si no, no le entendemos a Él. Si Él hablara con elocuencia, no le entendiéramos. ¿A qué quería llegar? Bueno, quería llegar a esto, mis amados hermanos. Ya que todas estas figuras retóricas que hay, hermanos, sirven para darnos una enseñanza. Pero, hermano, las figuras son mecanismos lingüísticos que modifican el uso normal, lógico de alguna palabra. Y la última que le voy a mencionar, que son las metáforas. ¿Sabían ustedes, hermano, que Jesús mencionó una metáfora titulada la sal de la tierra? Ahora, ¿qué dijo el Señor con esa metáfora? ¿Cómo le dijo el Señor? Vosotros sois ¿el qué? La sal. Ahora, levante la mano lo que son la sal. No, literalmente. No, literalmente usted es sal. No, literalmente no. Estoy todo con la mano así. Me están preocupando, hermano. Literalmente usted no es sal. ¿Cómo dijo el Señor? Vosotros sois la sal. ¿Quiénes son la sal literalmente? Nosotros no. Yo no soy la sal.
Literalmente nadie es salvo. Porque la sal es un cloruro de sodio que tiene como propósito dar sabor y preservar las comidas. Lo que está haciendo el Señor es comparándonos. ¿Y con qué nos está comparando? Con la sal. Ahora sí, levanten la mano los salados. ¿Sí o no está salado usted, pues? Sí, usted está salado. Y a eso, ¿sabe cómo se le llama? Metáfora. Claro, nosotros no, hermano, hay que tener cuidado. Bueno, lo bueno es que lo estoy grabando. Literalmente nosotros no somos sal. Si no estuviéramos en un salero y sirviéramos para dar sabor a las comidas. Sino que lo que el Señor quiere mostrarnos es que el trabajo que hace la sal en la comida es el trabajo que tiene que hacer la iglesia en el mundo. Y saben ustedes que la sal solo tiene dos funciones. La primera es dar sabor y la segunda es preservar. En los tiempos de Jesús, hermanos, no habían refrigeradoras. Y entonces, ¿saben qué hacían para preservar la comida? Usted sabe que las carnes, eso no dura, eso es rapidito. En la mañana usted no mete a la refri una carne, en la tarde ya está con gusano. ¿Saben qué hacían? Las metían en sal. Y eso la preservaba. Es más, ¿saben ustedes que la palabra salario viene de sal? Porque a los romanos, soldados, se les pagaba con sal. Lo que pasa es que nosotros vemos la sal tan insignificante que no la valoramos. Pero en los tiempos antiguos, la sal era carísima. Porque ella era la que preservaba. Entonces lo que Jesús quiere decirnos es esto, mi hermano. Usted preserva. ¿De qué preserva? De la corrupción en este mundo. Si el mundo no se corrompe como debería corromperse, porque estamos nosotros, porque está la iglesia del Señor. Y lo segundo, que la iglesia está para dar sabor, no para dar amargura. Hay gente que no son sal, hay gente con limón y agrio, porque no dan sabor. Ellos dan sabor cuando ellos quieren ser el protagonismo. Pero nosotros somos llamados a preservar y a ¿qué más? Y a dar sabor. ¿Por qué le dije esto, hermano? Por el dato que mencioné, pero creo que se le habrá olvidado. Mencioné esto porque la gente cree que las figuras retóricas siempre significan lo mismo. Y la Biblia tiene esa característica, que a veces significa una cosa y a veces significa otra. Pero eso lo vamos a ver después de los comerciales. Dios les bendiga, hermano.